Pero creo que mientras se conectan, podemos ir haciendo algo muy bueno. Ok, consulté el enlace que me había enviado el compañero la clase pasada, no recuerdo si era bien este grupo o el anterior. Había un compañero que había podido instalar la BIOS 2016 y licenciarlo. Eh, lo revisé, descargué, miré que no tuviera virus y lo licencié y efectivamente sí se pudo. Entonces, pues no sé, creo que mientras que empezamos la clase, mientras empezamos ahí con tema, lo que podemos ir es mirando para descargar ese tipo de, perdón, esa versión de LabVIEW que está en un drive. Sí pueden ir a la parte de al Classroom en la parte de acondicionamiento de señales, un nuevo tema en trabajo de clase. Van a encontrar enlace y una publicación que dice enlace a descarga de software. Entonces van a encontrar dos enlaces. Uno es un enlace de un programa que voy a utilizar hoy para simular algunas configuraciones de amplificación y en segunda instancia tenemos pues un archivo .zip que es todo la BIOS 2016 con el activador. Entonces pues si quieren ir haciendo eso, podemos ir adelantando en esa parte ya para la segunda hora que pues de pronto guiarlos en ese proceso de licenciarlo. Aunque pues si quieren hacerlo en otro momento, si dicen de pronto que el internet está muy malo en este momento, pues igual tenemos la licencia del APU 2020. eh, Está en evaluación, pero pues en cualquier momento pueden instalar la otra. No vamos a tener ningún problema en trabajar en la versión 2016. De hecho, esa es bastante buena y no tan pesada como la del 2020, entonces pues no hay lío. Podemos bajarnos un poco a esa versión y tenerla ya de lleno para lo que resta del semestre. ¿Listo? ¿Listo? Profe, buena tarde. Buena tarde, sí señor. Profe, yo no he podido descargar ese archivo, el archivo no del programa. Cuando le doy a instalar, me sale un letrero de advertencia y no me deja. Pues bueno, ¿Le puedo compartir? sí, claro, de una vez, sí señor. Aprovechemos este espacio, no sé los temas, ¿qué tal? Profe, pues yo ya lo Ya. descargué. Sí, me decía William. Profe, lo que pasa es que uno entra al Classroom y pues, bueno, el que se me compartió para descargar, toca abrirlo en otra pestaña y ahí ya le da la opción de descargar. Ah, sí, yo ya lo descomprimí, ya lo tengo acá, pero es que no me deja instalarlo. A Es- ver, extra lo YouTube. descargué 2 veces y no me deja, profe. Pues haga una cosa, de una vez vaya al setup directamente, no al launch. O sea, ¿Dónde lo descargué? sí, sí, ahí donde lo descargó. No, 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 No me no. da la opción Ah, de... hombre, pero es que usted descargó solo el autorun. Descargué todo el archivo como lo descomprimí, lo descargué todo. Ah, ok, pero
Hay una carpeta que... ¿Pero por qué le quedaría así de expandido? Porque bueno, le tienen que salir dos cosas. Uno, un archivo que dice National Instrument License Activator y otra carpeta que dice LabVIEW 2016. Entonces voy a ENG. volver a instalar y en el transcurso de la clase pues le pregunto, ¿vale, profe? Sí, pues, o sea, en serio, ese archivo que yo subí, al descomprimirlo, tiene solamente dos. No sé por qué le salió así como distribuido, como en distinto orden. No sé si al compañero William le pasó lo mismo. Compañero William, ¿usted lo puede descargar? Sí, señor, pero no lo he probado todavía, hasta ahorita me descargó. Ya lo voy a intentar abrir a ver cómo me va. Sí, Listo, sí, señor, perfecto. que la señal de Claro como le estaba el día de hoy y precisa. Entonces, Tranquilo, tampoco. tranquilo. Se entiende, no hay lío. Profe, buenas Profe, pues yo noches. lo puse a descargar Buenas así y ahorita noches, miro. buenas noches, de verdad. Estamos hablando con los compañeros que encontré una versión que sí se puede licenciar de LabVIEW. Entonces, pues colgué ya en el Classroom el enlace. Está en mi carpeta personal de Drive. Entonces, lo pueden descargar sin ningún problema. Y la idea es que, pues, para que ya puedan dejar la versión de evaluación pues quedarse ahí con la licencia ya pues totalmente full. Profe, yo tengo un LabVIEW, pero pues no sé si me sirva. Es el 2016, 32 bits. Este es el que yo les puse para descargar. Ah, listo. Sí, sí, no hay lío. Esa versión es de ese año, pues, o sea, ha funcionado muy bien. Resulta muy bien y pues la 2020 sí intenté parcharla, pero no pude. Pero esta versión sí se dejó. Entonces, pues por eso la comparto. Bueno, muchachos, entonces, deme un momento, voy por un cable que me faltó y ya empezamos a la clase, ¿vale? Listo, profe. No, pues, ¿qué más me... No, bueno, muchachos, entonces, vamos a empezar con lo que respecta al tema de hoy, en la parte teórica, que pues como algunos ya lo pudieron ver en el Classroom, es acondicionamiento de señales, ¿listo? Más que todo de señales eléctricas, que pues principalmente eh, son las que después de pasar por un sensor, son las que vamos a tener acceso
y son las que van a ir hacia lo que es un transductor o bueno, o el elemento que toma decisiones para nuestro proceso de instrumentación o de automatización. ¿Listo? Entonces vamos a presentar aquí pantalla. Ya estoy, sí, ya estoy grabando. Y bueno, entonces, bueno, entonces muchachos, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Hay dos clases dedicadas a este tema, entonces pues la idea es no adelantarse mucho. Eh, lo que sí de pronto les pediría es que además de el API que lo estén descargando, pues por favor que tengan algún simulador de cualquier tipo, puede ser Proteus, puede ser Multisim, bueno, el que usted tenga. Si no tiene ninguno, deje un enlace para descargar un simulador que es muy liviano, muy útil y es el que voy a usar, que se llama LT Spice. ¿Listo? Entonces, en caso de no tener ninguno, pueden hacer clic en el enlace, lo descargan directamente de la página del fabricante y pues este es pues bastante bueno, es el simulador que uso principalmente para lo que son mis clases eh, en la Nacho. Bueno, entonces, la idea de hoy es ver pues qué es un amplificador operacional. ¿Qué características tiene? ¿Qué configuraciones podemos encontrar con amplificadores operacionales? ¿Y qué pasa cuando lo utilizamos en lazo abierto? Bueno, todo eso lo vamos a explorar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un amplificador operacional? Es sencillamente un circuito capaz de reproducir o aumentar una señal que recibe, amplificarla una cierta cantidad de veces y la idea es que no sufra una distorsión bastante grande. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos usar el amplificador para ampliar una señal, también para sumar dos señales, para restar las señales, también hasta dividirlas por un escalar, multiplicarlas por un escalar, hacer una diferenciación que ya es como, por decirlo así, derivarla o también integrarla. Todo esto se puede hacer a través de los amplificadores operacionales. Pero entonces, el amplificador operacional ideal sería simplemente un bloque en el que nosotros metemos una señal y se multiplica por una cantidad A y al final tenemos una salida de tamaño A. De tamaño A veces el voltaje de entrada. Entonces, más o menos esta es una clasificación que resulta como estándar. Entonces decimos que si un amplificador amplifica más de 300 veces una señal, lo llamamos un amplificador de alta ganancia. Si lo hace más de 3.33 veces, es un amplificador de ganancia moderada. Si no amplifica la señal, sino solamente la repite, lo llamamos un seguidor o repetidor. Si lo que hace no es amplificarla, sino atenuarla, lo llamamos un atenuador activo y pues así para adelante. Realmente pues hay muchos amplificadores y hay algunos que lo que hacen es, por ejemplo, multiplicar la señal pero con un negativo. Es el caso de los amplificadores inversores. Sin embargo, para algunas, cuando las señales, por ejemplo, son sinusoidales, este tipo de cosas, o simplemente son señales que
No importa mucho que estén desfasadas, pues estos amplificadores también nos sirven bastante. ¿Listo? Pero bueno, el símbolo de amplificador que utilizamos en un modelo circuital es este, es un cuadrito. De hecho, pues si han visto el icono que tiene el AppView, es justamente el de un amplificador. A ver si sale por acá. De hecho, es un amplificador sumador. Pero bueno, como les digo, esta es ya la versión 2016 que ya les aparece totalmente licenciada y hasta se puede ingresar con el usuario de uno y todo, no tiene problema. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué condiciones tiene el amplificador? ¿Listo? Un amplificador operacional ideal lo que respeta como tal o lo que lo permite amplificar, Profe, qué pena, es que se están trabando harto. sí, No sé si será solo a mí. algún otro que A mí confirme lo también un mismo. poco. A ver, quitémosle la cámara. Sí, señor. Mejor, muchachos, se entiende más fluido. Un poquito. Un poquito más. Miércoles. Bueno, a ver, sigamos y ustedes me comentan si sí o no. Bueno, entonces, lo que les decía, un amplificador operacional ideal simplemente respeta unas reglas muy sencillas. Es un circuito de tres puertos, ¿listo? Dos entradas, llamémosle esta eh, menos, entrada, por decirlo así, negativa, así es como se denomina, entrada positiva o no inversora, entrada no inversora, ¿sí? Simplemente son nombres, no hay lío. Y una salida. Entonces, ¿qué se busca con este amplificador? Se busca que, por ejemplo, si nosotros vamos a ingresar alguna corriente por estos terminales, aquí no va a pasar corriente. La corriente es igual a cero, ¿sí? No ingresa corriente por estos terminales. ¿Qué pasa? Se asume que la impedancia o bueno, la resistencia interna de este amplificador es muy, muy, muy grande, casi infinita. ¿Listo? Por tanto, como les digo, la corriente, tanto en la entrada inversora como en la etapa no inversora, va a ser igual a cero. ¿Listo? Pero entonces, pues, ¿de qué sirve? Dice, o sea, se llaman entradas, pero no permiten entrar corriente. Bueno, lo que sí permiten es tener un voltaje y lo que va a pasar con este voltaje es que va a ser similar, es decir, aunque no pase corriente por uno por el otro, o sea, por ninguna de estas entradas, lo que va a pasar es que la corriente, perdón, el voltaje en la entrada no inversora va a ser igual al voltaje en la entrada inversora. ¿Listo? Tranquilos. Primero definamos las reglas y luego vamos a ver qué tiene sentido. Listo. Ahora, a la salida, pues la salida es la salida. La salida puede tener una corriente diferente de cero, ¿sí? Y el voltaje va a estar definido según los estímulos que
haya antes. Normalmente el amplificador se pone con una resistencia retroalimentadora que permite pues definir muy fácil el voltaje de salida. Pero pues digamos que las normas que hay que tener en cuenta son estas: no entrada de corriente y voltaje igual. ¿Listo? Entonces, esto es el elemento ideal. Pero ¿cómo es el elemento en la vida real? El elemento en la vida real pues va a tener dos puertos por los cuales se va a polarizar. Porque pues esto de que no entre corriente por ninguno de estos lados y salga corriente acá es como muy raro, ¿no? Diría uno que viola las leyes de Kirchhoff. Pero pues lo que se hace para eso es tener una alimentación positiva y una alimentación negativa. De tal manera que pues en la vida real se necesita conectar una alimentación por ambos lados para poder darle como alimentar este elemento y que pueda funcionar tal cual como funciona en la ideal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo acá, lo que se muestra son las entradas. Entonces, verificamos que la impedancia de entrada es infinita, entonces no hay paso de corriente. El voltaje entre esta y esta, pues al ser iguales, tiene que ser muy cercano a cero o igual a cero. Y tenemos los dos puertos en donde pues tenemos para polarizarlo y pues que se nos permita un paso de corriente a la salida. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, hay una entrada que se llama no inversora y otra entrada que se llama inversora. Normalmente la no inversora es la que va hacia la parte negativa y la inversora hacia la parte positiva, una arriba, la otra abajo. ¿Listo? Entonces, normalmente un amplificador tiene una impedancia de entrada muy alta, de cientos de megaohmios. Es decir, prácticamente lo que, o sea, en la vida real, el amplificador no operacional puede que le entre cierta corriente por estos terminales, pero pues no va a ser nada, casi nada comparado con las corrientes que manejamos. ¿Listo? Puede ser corrientes de picoamperios, ¿sí? Son casi nulas. Y tienen una impedancia de salida muy baja, es decir, prácticamente el circuito que pongamos acá, la resistencia que pongamos acá, pues le va a recaer casi todo el voltaje de salida. ¿Por qué? Porque si la impedancia de salida es muy pequeña, pues el voltaje no se va a quedar en este elemento, sino va a pasar directamente hacia la carga, hacia lo que nosotros le pongamos. ¿Listo? Además, pues bueno, si nosotros lo ponemos con lazo abierto, vamos a tener una ganancia muy elevada. ¿Listo? Lazo abierto es que no hay una conexión entre estas nodos como de entrada y el nodo de salida. ¿Listo? Entonces, como les decía, lo podemos representar como este circuito. Este circuito donde la impedancia de entrada es muy grande y la impedancia de salida es muy pequeña. Vamos a ponerlo acá. Grande y pequeño. Miércoles, no sé por qué el trazo está tan delgado. Debería ser un poquito más grueso, pero bueno. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de pronto cuando la fuente tenga una impedancia de salida un tanto grande, porque se puede crear un divisor de tensión. Pero vamos a ver que normalmente no pasa eso, ¿sí? O sea, realmente esta impedancia siempre va a ser más grande a las que nosotros tengamos en un generador. De hecho, o sea, si son de varios megaohmios, la resistencia más grande que podemos encontrar en el mercado es como de unos 5 o 6 megaohmios, no recuerdo bien.
Más allá de eso no vamos a encontrar más resistencias más grandes. Y a la salida, pues, si esto está entre más o menos 50 ohmios y 75 ohmios, prácticamente lo que le pongamos acá afuera, pues todo el voltaje amplificado va a recaer en la carga. ¿Listo? Entonces, si en algún momento nuestra impedancia de la fuente es comparable a la impedancia de entrada, tenemos ahí que hacer un cálculo rápido como para verificar que efectivamente la mayoría de voltaje del generador está entrando en el amplificador. Y en el otro caso, si tenemos una, una carga muy, muy, muy pequeña, debemos asegurarnos que efectivamente, pues todo lo que se amplifica está pasando a la carga y no se está quedando adentro, ¿sí? Esto es un divisor de tensión, entonces la resistencia más grande se queda con más voltaje. La idea es que siempre ZL sea mucho más grande que Z0, la impedancia de salida, o bueno, Zout. Pero como les digo, eso normalmente es muy difícil de violarlo, pero hay que tener cuidado porque es una característica que vamos a tener presente. Los circuitos, como siempre digo en mis clases, no son ideales. Hay que saber adaptarlos y saber que tienen algunas restricciones en ciertos rangos de valores. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí vamos. Más o menos vamos cogiendo las reglas del amplificador operacional. Sí, señor. Listo. Perfecto. Bueno, cuando usamos un amplificador operacional tenemos que tener en cuenta algunas características para su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unas características que aparecen en su datasheet, que son estas las que vemos acá. Obviamente, pues ya les daré el significado de cada uno, pero veámoslo en el mismo datasheet del amplificador. Entonces, dentro del material de esta semana voy a poner, wow, este no, voy a poner un datasheet de un amplificador que es el ML741. Es un LM que fabrican tanto Texas Instruments como Microchip, como Intersil, muchos fabricantes. Es un integrado que tiene dos de estos elementos que estamos viendo, amplificadores operacionales, y que pues tiene ciertas restricciones, ciertas normas. Por ejemplo, digamos, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, aquí tenemos los máximos absolutos en cualquier tipo. Entonces vemos que, por ejemplo, para alimentar el circuito no podemos hacerlo con más de 44 voltios. Si lo hacemos con más de 44 voltios, pues se nos va a calentar y se nos va a quemar. Así de sencillo. No va a poder disipar tanta potencia. Por ejemplo, no podemos tener un voltaje diferencial entre las entradas de más de 30 voltios, porque ahí ya va a haber un paso de corriente y ya no nos va a respetar lo que tiene que ver con el modelo ideal. Adicionalmente, no podemos ponerle una cantidad más grande de voltaje a la que pues está definida. Sin embargo, pues bueno, aquí nos dice que cuando lo ponemos en cortocircuito, es decir, cuando la salida está cortocircuitada, pues él puede alimentar ese cortocircuito indefinidamente, pero pues, o sea, realmente no es una situación a la que queramos llegar. Bueno, va a haber información de temperatura, van a haber unos máximos de operación. Entonces,
Si estamos en un lugar muy caliente, lo estamos utilizando para alguna aplicación, por ejemplo, en hornos, ese tipo de cosas, pues hay que tener cuidado con el rango de temperatura. Hay algunos elementos que tienen un rango de temperatura menor, pero pues este, que es como un amplificador muy genérico, muy usado, pues no tiene o sea, no está diseñado para aguantar grandes temperaturas. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver. Esos son unos elementos que pues de los que podemos, o bueno, teníamos en la presentación. Por ejemplo, eh, vamos a ver. Pero una pregunta, el Sí, generator señor. de 44 voltios en corriente directa, ¿cierto? Sí, señor, en corriente directa. La alimentación siempre se hace en corriente directa. Listo, bro. Ese es el máximo que puede aguantar, ¿sí? Sí, 44. señor. Entre punta y punta, es decir, entre alimentación positiva y alimentación negativa. Es decir, Listo, bro. que o sea, máximo que le podemos poner así para llevarlo parejo es 22 en cada lado. ¿Listo? Ah, listo, bro. Vale, gracias. Bueno, entonces, voltaje, o sea, ¿qué son estas características? Por ejemplo, el P y L lo que va a hacer es el voltaje de entrada más bajo. Es el voltaje de entrada más bajo con el que nuestro dispositivo va a funcionar. Vamos a buscarlo en el datasheet. Ujú. Eh, Voltaje, 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 entrada, input, voltage. Ok, ok, es este de acá. Como vemos, hay valores típicos y hay valores máximos. Un valor típico es de 2 milivoltios y el máximo es de 6. Es decir, si le aplicamos valores más pequeños que esto, es posible que no nos registre una entrada en nuestro amplificador. Bueno, VHI es por otra parte el voltaje Profe, de entrada más alto. Sí, señor. profe, ¿es 2 o 6 milivoltios al fin? Lo No, que no pasa entiendo. es que, como se dice, como en el fútbol, se podría decir. Lo que pasa es que aquí los fabricantes no se mojan. Ellos no dicen, es un valor fijo tal cual. No, ellos lo que hacen es dar un rango en el cual dicen, nuestro valor va a estar entre este y este rango, ¿sí? Pero digamos que la idea es alejarse del rango. Por ejemplo, un valor típico, un valor como promedio sería 2 milivoltios, Ok, pero hay algunos que han llegado a medir 6 milivoltios. Entonces, pues, la idea es como no estar cerca de eso. ok, profe. Y esos son los que entran en el positivo y negativo, ¿verdad? Exacto, sí, señor. Ah, Entradas más pequeñas no las puede detectar. listo, profe. Listo, Gracias. entonces, Bien pequeñita el voltaje, ¿no, profe? sí, sí, aunque no crea porque hay algunas señales que, por ejemplo, captan las antenas, las cuales son más o menos de 10 milivoltios. Y la idea siempre es amplificar esas señales. Entonces, créame que pues ahí tampoco o sea, es pequeño para algunas aplicaciones, pero para otras, pues es una medida como muy estándar. Ahora, el VIH, VIH, sí, hasta ahora me doy cuenta, es el voltaje de entrada más alto. ¿Listo? Voltaje de entrada
más alto. Es el máximo voltaje que nosotros le podemos aplicar sin que se nos dañe. Entonces, si aquí ya nos decía, por ejemplo, que el valor máximo para el LM741 es de 44 voltios, pues realmente no, o sea, tenemos que mirar este valor o tenemos que mirar también el de abajo, donde nos dice que el voltaje diferencial máximo puede ser de 30. Entonces, en cualquiera de las entradas que nosotros le pongamos la alimentación B más o B menos, lo máximo que le podemos poner es 30. ¿Listo? Como tal, cada uno de estos variables que les voy a decir no están tan explícitas, no están en una lista una tras del otro, pero lo importante es saber identificarlos. Entonces, más allá de 30 no se le puede poner porque empieza a fallar y a dañarse. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Ese de 30 es en las entradas inversoras y no inversoras o en las otras donde se le pone el voltaje, ¿cómo era? ¿Positivo y negativo? Ah, es cierto, mire. Bueno, aquí una distinción importante. Input. Ok. Esto es en las entradas de acá, en estas entradas. Claro, porque estas son entradas, las otras, estas dos que vemos acá, se denominan entradas. Pero estas que están aquí, B más y B menos, son alimentación, supply. Entonces tienes razón. Ese máximo voltaje de 30 voltios es la diferencia entre la entrada no inversora, la entrada inversora y la entrada no inversora. Máximo Ah, aguanta eso. Y este de acá sí sería el 44. La máxima diferencia que puede haber entre ambos bornes de alimentación debe ser 44. Sí, señor, tiene toda la razón y gracias por la pregunta que me hizo caer en cuenta. listo, profe, gracias. Bueno, no a usted. Listo. Entonces, esos máximos son de entrada, hay otros de salida. Será lo mismo, pues el voltaje más pequeño de salida, la tensión de salida deseada cuando la entrada es B, o sea, este VOL es salida cuando el voltaje de alimentación es BIL. ¿Listo? Entonces se nos da aquí un valor, a ver si lo encontramos bien. Voltage, input resistance, offset current. No. Acá, son estos de acá. Output voltage swing, no. Mm, mm, no, lo que vamos a encontrar es como estas curvas que nos van a representar cuánto puede ser el voltaje de salida dependiendo de la alimentación. Y pues la más pequeña sería, en este caso, esta, por acá. Este sería el voltaje más pequeño cuando nosotros tenemos el voltaje más pequeño de salida cuando tenemos el voltaje de entrada más pequeño. Y el voltaje de salida más grande pues sería este. ¿Listo? VOH. Tensión de salida deseada cuando la entrada es VIH.
Digamos que acá tenemos B y H y aquí tenemos B y L. ¿Listo? Bueno, ahora, les, bueno, este es el circuito que tiene dentro, es un transistor basado en tecnología BJT, ¿sí? Entonces, pues, esto es lo que hay dentro del amplificador. Aquí vemos la entrada inversora, la entrada no inversora. Pues, estos nodos no están a la mano. La alimentación positiva, la alimentación negativa y la salida. Y bueno, eh, otras características importantes a tener en cuenta es el input bias current. Es la corriente eh, que podría entrar en las entradas y vamos a ver que, como les decía, entrar, que podría entrar, dejémoslo así, corriente que podría entrar por las entradas y pues vemos que el valor máximo de esta corriente, o sea, un valor máximo podría ser 500 nanoamperios, que es muy pequeño. Como les digo, la impedancia de entrada es muy grande. La corriente que puede entrar es muy pequeña. También, pues, si en dado caso de que aquí le entrara algo de corriente, digamos, y pongámosle más perdón, y menos por la entrada inversora, aquí lo ponemos y más por la entrada no inversora. Si hubiera una diferencia entre las corrientes que entran acá, la medimos a partir de el indicador IOS. ¿Mm? ¿Qué es la corriente de offset? Esa es la corriente que podría ingresar por esta parte, más la corriente que podría ingresar por esta parte. Y esa corriente de offset la vamos a poder encontrar aquí también. Input offset current. La vamos a ver acá. Lo máximo serían 200 nanoamperios, es decir, es un tope más pequeño, de hecho, porque se considera que, o sea, una más o menos como que una anula la otra, por decirlo así. De hecho, esto no es más, esto es menos, claro, con razón. Esto es un menos. Entonces, claro, si por un lado entra corriente y por el otro lado corriente, pues nos permite alcanzar un límite más, por decirlo así. O sea, nos puede permitir que entre más corriente y este límite no se va a, a superar. ¿Listo? Pero la idea es que, pues bueno, nosotros cuando alimentemos estemos seguros de que no vaya a entrar mucha corriente por las entradas. Y también vamos a tener un voltaje de offset. Entonces, ese voltaje, que sus siglas son VOS, sería el voltaje, es el voltaje que se tiene que aplicar en la entrada diferencial para que el amplificador en lazo abierto pueda entregar un valor de cero. Es como, por decirlo así, ahorita lo vamos a ver en el amplificador comparador. Es un valor máximo que puede haber de diferencia entre la entrada no inversora y la entrada inversora. ¿Listo? Esto es lo máximo que pudiera llegar a una diferencia. Y cuando, por ejemplo, tenemos el circuito abierto,
vamos a ver que estos límites se van a superar, porque si no se superan, pues, o sea, no va a poder funcionar como enlazo abierto. Ahorita vamos a hablar más de eso, entonces no se preocupen si en estos momentos resulta como raro el término. El caso es que, pues bueno, todo está en el datasheet. La información del datasheet es la que nos sirve para saber como los límites de este transistor. ¿Listo? Si en algún momento necesitáramos medirlo, lo más fácil que podemos hacer es hacer este montaje. Siempre que haya una salida en output, nos va a permitir saber que efectivamente está funcionando correctamente. ¿Listo? Bueno, entonces es como detallitos que hay que tener en cuenta. También, pues, si descargan un catálogo, por ejemplo, el de Texas es mucho más grande, tiene mucho más cosas, pero la información que van a encontrar es muy similar porque los diseños son muy similares. ¿Listo? Bueno, seguimos. Bueno, esto es lo que ya les decía, la corriente de vías, la corriente eh, Input Bias Current y la IOS, que sería la diferencia entre entre la corriente que pasa por una entrada y la corriente que va por la otra entrada. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros, por ejemplo, si vamos a utilizar el amplificador en lazo abierto, que es como cuando más se le exige al amplificador, tengamos siempre que estar dentro del límite, o sea, no tener un voltaje tan bajo o un voltaje más alto del que se le puede ingresar, siempre estemos dentro del límite. Eh, y pues bueno, o sea, realmente solamente ese es el caso de una operacionalidad alimentando con fuente dual simétrica, lo que nos dice es que simplemente es pues cuando está funcionando el lazo abierto es una aplicación especial que ya la vamos a ver. Pero bueno, si tuviéramos fuentes asimétricas, es decir, si no le aplicáramos al amplificador el mismo voltaje, tanto arriba como abajo, pues lo que puede pasar es que va a cambiar nuestra amplificación en lazo abierto y tendríamos que calcular a partir de estos valores. ¿Listo? Este valor B o Q, voltaje en estado, no, en operación, no me acuerdo el término en inglés, pero como en operación quieta, por decir, es algo así, más o menos. También aparece pues en el datasheet. Pero bueno, no se preocupen, estas son características generales que, pues, como les digo, no vamos a tratar de, de llegar. Listo. Entonces, bueno, como les decía, nuestro amplificador o sea, nosotros vamos a esperar que nos vendan un amplificador y vamos a esperar un circuito de solo de cinco puertos, dos entradas, dos puertos de alimentación y una salida. Pero ¿qué pasa? Esto no sucede así, ¿por qué? Porque pues se ha visto que en un chip se pueden incluir dos amplificadores y en la mayoría de aplicaciones, por ejemplo de instrumentación, necesitamos de dos o más amplificadores. Entonces, de por sí, poner solo uno nos implicaría tener que tener dos. Entonces, pues no es la idea. Lo que sí puede pasar
es que vamos a ver, digamos, diferentes entradas, diferentes salidas. Aquí, bueno, aquí este esquema no está correcto porque hay puertos donde que dicen NS que serían que no tienen entrada, pero aquí vemos en el datasheet que nosotros sí tenemos. Ah, bueno, este es perdón, para el LM741 solo tiene uno. Los que son de otra referencia, el LM1458 es como la versión del MM71, pero con dos amplificadores adentro. ¿Sí? ¿Me quiere comentar? ¿Alguien? Pero es que se le corta un poquito. Miércoles. Uh, muchachos, deme un segundo, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Listo. Para profe, todo bien. Bueno, muchachos, ¿se escucha mejor? Sí, profe, por el momento. Por el momento, ya saben, internet, claro. Bueno, tranquilos que ya pues casi vamos en el receso, no se preocupen. Listo. Entonces, sí, está mi error. 741 solamente cuenta con un amplificador, aunque pues como les digo, normalmente pues esto no es muy útil, por ejemplo, en aplicaciones de instrumentación. Entonces pues vamos a tener algunas compuertas que no hacen nada. NC es de 8 compuertas, pero entonces por ejemplo vamos a tener voltaje positivo, voltaje negativo, entrada inversora, entrada no inversora, salida y offset, que pues son entradas nulas, las cuales de por sí pues las podemos dejar abiertas sin ningún problema y pues no tendríamos que conectar nada acá. Entonces pues ya podríamos utilizar nuestro LM741. Lo mismo acá, pues aquí ya no vamos a tener esas salidas offset porque pues ya no las necesitamos. Vamos a poder tener dos, o sea, solamente dos puertos de alimentación para dos distintos amplificadores con diferente salida, diferente puerto de salida y diferentes puertos de entrada. ¿Listo? Bueno. Como ya les decía, la aplicación más típica y para saber que funciona bien lo podemos conectar de esta manera y vamos a ver que si hay una salida es porque está funcionando correctamente. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Uy, no sé, pero ahora sí se les trabó súper fuerte. O no sé si eso fue a mí, qué pena. No, profe, yo no le escuché nada, la verdad.
Vale, vale, un momento, un momento. Hola muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, bro. Bueno, tocó con los datos del celular, pero bueno, todo sea por por la labor. Bueno, esperemos a que aquí nos vaya mejor. Igualmente, pues lo que voy a hacer es reiniciar mi router, a ver si mejora, mi modem, a ver si mejora la cosa. Entonces, lo último que les decía era que sencillamente, pues, nosotros podíamos escoger el amplificador según la cantidad que necesitemos, las características que, pues, queramos que se repliquen. Y pues adicionalmente lo que respecta a pues la facilidad por encontrarlo. Si queremos probar si un amplificador que tenemos hace rato ahí guardado todavía sigue funcionando, lo que podemos hacer es la aplicación típica, es una conexión a los puertos de offset que vemos aquí explicado de mejor manera en el datasheet, de tal manera que pues podamos, si hay una resistencia de 10 kiloohmios acá, deberíamos ver algún tipo de salida. Y si hay algún tipo de salida es porque está funcionando bien. ¿Listo? Bueno, ya la próxima que tendríamos que ver son las configuraciones que podemos tener utilizando los amplificadores operacionales. Entonces, bueno, vamos a tomar un descanso mientras que reinicie mi router y dejo que todo, pues, o sea, que todo esté funcionando mejor. Eh, entonces, bueno, muchachos, son las 7:05, nos vemos a las 7:15, ¿les parece bien? Sí, bro. Listo, seguimos con el tema luego. Vale, muchísimas gracias. Entonces, ya nos vemos, 10 minuticos. Sí, señor. Lo que pasa es que, bueno, el anterior, como tal les había dicho, no está licenciado. Y bueno, tiene licencia de evaluación. Pero me puse a mirar uno que envió un compañero, no recuerdo si es de este grupo o del otro grupo que me envió el instalador. Y hubo una versión que sí se dejó licenciar con un programita. Entonces, pues lo que hice fue en el Classroom, en el día de hoy, el tema del día de hoy, que es acondicionamiento de señales, aparece el enlace, una publicación que dice enlace de descarga de software, y ahí está el LabVIEW 2016. Entonces, pues si alguno se pudiera tomar la molestia de descargarlo y ver que les funciona a ustedes también, pues les agradecería mucho como para pues ya dejarlo ahí quieto. Obviamente para lo que vamos a hacer hoy, no, o sea, podríamos hacerlo que en el otro, el LabVIEW, el que está licenciado, como pues por 45 días, o tal vez menos, pues 38 tal vez días. Pero entonces pues la idea sería que en algún momento lo cambiaran porque si no, pues a medio semestre se van a quedar sin poder simular en el LabVIEW. ¿Listo? Entonces, porfa, si alguno se puede tomar la molestia de descargarlo y mirar a ver si le instala correctamente y si se puede licenciar, le agradecería bastante. ¿Listo? Pues ya, si cuando lo tengan instalado me dicen para indicarles cómo se hace lo de la licencia. Profe, pues yo lo estoy instalando en este momento, pero me está pidiendo un serial y no No, encuentro. dígale, póngale seguir, seguir. No, no le ponga nada. Ahí le va a dar la opción de next. O sea, next, next a todo.
Pues no a todo, no a todo. Si quiere, si me puede presentar un momento la pantalla Sí, y, señor. y le comento pues qué instalar y qué no. Bueno, pues ya le exacto, pero Listo. Eh, ¿qué hago acá? ¿En el serial number? sí, serial. Entonces no le vamos a poner ningún serial. Ok. Aquí donde se va a instalar. Sí, sí. Acá esto Listo. usted. Ahí es la parte en donde dice, bueno, qué tantas cosas se van a instalar. Entonces, lo vamos a ver. Entonces, obviamente necesitamos que se instale el AppView. Entonces, listo. Por el momento lo vamos a dejar que se instale lo de conectividad. No, por el momento no lo necesitamos. Tampoco esa parte. Y Bien. BI Package tampoco. Pues ese no sé, realmente, el Virtual Instrument Package, no. Y como cosas adicionales, pues por el momento digamos que no necesitamos los drivers ni O sea, nada de esto. Ahí. sí, nada de eso. Entonces ya cuando utilicemos la otra librería, pues les indicaré cómo instalarla a partir del LabVIEW ya instalado, porque este como que no tiene un paquete ahí o sea, no tiene uno como tan fácil de ver como el 2020. Pero bueno, entonces sí, ya eso sería todo, ya le puede dar continuar. Profe, por aquí lo marco. Search for important message. Yo siempre pongo que no, si a mí no me gusta Ok, que se metan en mis cosas. ok. Cannot start. Uy, ¿qué pasó? Bueno, Eso es. Bueno, esperemos a ver si. entonces cuando termine, me comenta para indicarle cómo se hace la instalación y pues ya todos ya saben para que lo puedan hacer más adelante. ¿Listo? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Listo, vamos a continuar con la presentación. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en que ya a partir de saber las características de una amplificadora operacional podíamos llegar a montar algunos circuitos como los que vemos en pantalla. Entonces, por ejemplo, el que vemos a nuestra derecha es un amplificador inversor. Ah, y pues la idea eh, de esto es que pues en su mayoría las aplicaciones tienen un feedback, es decir, vamos a tener una conexión a partir de una resistencia o de manera directa entre una de las entradas y la salida. ¿Listo? Esto es un feedback. Lo que hace es limitar la ganancia, idealmente la ganancia del amplificador en lazo abierto, es decir, sin que estuviera esto, sería infinita. Lo que hacemos con esto es bajarlo como un poquito más hacia la realidad y extrapolar esto para que ese feedback o retroalimentación determine de cuánto va a ser la ganancia de nuestro amplificador. Entonces, como tal, las, eh, las configuraciones ya están prehechas, ¿sí? O sea, ya son, son las que están. Realmente no, inventarlas es como complicadito. Pero lo importante es simplemente que nosotros a partir de la elección de las resistencias que vamos a usar en estas configuraciones, podemos definir cuánto va a ser la ganancia. Entonces, bueno, tenemos que tener una cosa en mente. Para aclarar, ¿cuánto sería la diferencia entre uno y otro voltaje de,
el positivo y el negativo, pues tendríamos que calcular esto, obviamente, según los valores que encontramos en nuestro datasheet. ¿Listo? Eso es como una prueba que se puede hacer para saber cuánto es la corriente o bueno, cuánto de diferencia va a haber entre uno y otro voltaje. Pero si aseguramos todo y decimos, bueno, pues estamos manejando dentro de un rango aceptable, estamos manejando unas resistencias de desacople, unas resistencias de desfogue, como vamos a ver más adelante, pues no vamos a tener ningún problema de esto, entonces por el momento dejemos así, no hay lío. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula las fórmulas de ganancia de estos amplificadores y por qué las condiciones que yo les di anteriormente pues son tan importantes. Entonces, vamos a ver. Ok, creo que no, estos son más ejemplos. Pero bueno, ahorita los vamos a ver cada uno. Amplificador diferencial o de diferencias, amplificador sumador. Entonces, este amplificador resta, este amplificador suma, ya vamos a ver cómo. Pero bueno, hasta aquí es la parte de configuraciones de amplificación. Bueno, antes de seguir, una característica adicional. Lo que pasa con los amplificadores operacionales es que no tienen una ganancia infinita en la frecuencia. Es decir, si reciben una señal cuadrada, es posible que la salida no esté tan perfecta. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cierta condición que les impide tener ganancia en todo el ancho de banda, en todas las frecuencias. Y lo que pasa con las señales que inmediatamente cambian su voltaje es que tienden a tener frecuencias muy altas. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver algo de eso en uno de los ejemplos que veamos y vamos a ver pues que se ve una distinción entre la entrada y la salida si nuestra señal de entrada es una cuadrada. Obviamente esto aparece en nuestro datasheet, nos va a decir pues cuánto es cuánto más o menos va a ser el cambio que haya en voltios en voltaje por unidad de tiempo, voltios por microsegundos. Entonces, más o menos lo que se va a ampliar un poco las señales cuadradas va a hacer esto. ¿Es algo complicado? Pues más o menos. Depende de la aplicación. Si hay algunas aplicaciones como los PWM que necesitamos que sean muy rápidas y necesitamos que no tengan este tipo de formaciones, pues no podemos utilizar algunos amplificadores. Pero por el otro caso, pues si nosotros, digamos, estamos amplificando una señal que es muy lenta, por decirlo así, pues no tendríamos que preocuparnos mucho por este detalle. ¿Listo? Bueno, ahora sí. ¿Cómo se saca cómo estudiamos las configuraciones de amplificador operacional? Vamos a mirar estos ejemplos. Primero un seguidor, luego un amplificador inversor, luego un amplificador no inversor, un sumador, inversor y un amplificador restador. Entonces, nosotros lo que tenemos que recordar en esta parte es sencillamente que pues las reglas que definen este elemento son las que yo les comenté acá. La entrada inversora es igual, el voltaje de entrada de la entrada inversora es igual al voltaje de entrada de la entrada no inversora. Y adicionalmente las corrientes de entrada son iguales a 0. ¿Listo? Bajo estas dos reglas vamos a hacer todos nuestros cálculos. Ahora,
El primero y el más sencillo de todos los circuitos es un amplificador seguido. Vamos a ver cómo funciona, pero primero vamos a calcular la función de salida. ¿Sí, señor? ¿Puede volver otra vez al tablero? Sí, por favor. Tranquilo, ya voy a desarrollar todo en el tablero. Listo. Ok. Amplificador seguidor. Entonces, ¿qué pasa? Este amplificador se hizo puesto que hay veces que nosotros tenemos un generador y tenemos asociada una impedancia muy grande, digamos, vamos a poner un ejemplo acá. Tenemos 10 voltios. Esta resistencia es de 10K y lo que queremos alimentar con este generador es una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿m? 1K. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Cuánto sería el voltaje a la salida, o sea, en este nodo, según este esquema? O bueno, pongámoslo más fácil, que este sea de 9 ohmios, de 9 kilo ohmios, y que la otra sea de 1. ¿Cuánto sería el voltaje de salida? ¿Alguno sabría la respuesta? Pero ese es un divisor de voltaje. Es un divisor de voltaje, sí, señor. ¿Por qué eso no? Por eso, pero entonces, así a ojo pelado, ¿cuánto sería eh, el voltaje de salida? 10 voltios, ¿no? No. ¿Qué pasa? Bueno, este voltaje sabemos que se distribuye entre esta resistencia y esta resistencia. ¿En qué proporción se distribuye en cada una? Bueno, podemos hacer el cálculo, muy sencillo, si es un 9, divisor. No, o sea, no. 9 voltios. 9 voltios es lo que va a recaer acá. Bueno, entonces, miremoslo así. Eh, si tenemos 10 voltios y una de nuestras resistencias, y decimos que se divide el voltaje entre dos, y una resistencia es 9 veces más grande que la otra, y en conjunto suman 10, pues es normal pensar que esta resistencia se va a llevar el 90% del voltaje y esta se va a llevar el 10%. Porque por el simple hecho de que esta es 9 veces más grande que la otra. Hacemos el cálculo. El cálculo de un divisor de tensión es voltaje de salida es igual a el voltaje total, el voltaje de entrada, perdón, multiplicado por la resistencia en la que recae el voltaje, eh, pongámosle un K, sobre la suma de las dos resistencias. ¿Cuánto nos daría esto? Reemplazamos de una vez el voltaje de entrada, que son 10. Un K nos quedaría un K sobre 10K. Es decir, nos quedaría 10 multiplicado por 1 sobre 10. Es decir, nos quedaría 1 voltio. Como les decía, es normal pensar que si esto en total son 10 y esta es 9 veces más grande que esta, haya un voltaje de 1 voltio nomás en la resistencia de 1K y 9 voltios en esta resistencia de 9K. ¿Sí se entiende por qué? Sí, pues vamos bien.
Sí, profe. Ok. Bueno, si alguien no entiende, me comenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos alimentar un circuito de esta manera, pues se nos va a perder nuestra señal que es 10. De esos 10 solo van a quedar 1 voltio. Entonces, pues para alimentar cualquier instrumento, pues eso sería muy malo porque estamos perdiendo señal en la transmisión, por decirlo así. Entonces, ¿qué nos permite el amplificador seguidor? El amplificador seguidor nos permite olvidarnos de esa pérdida. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, digamos, si ponemos esta misma condición, el generador con nuestra resistencia de 9K, y conectamos esto de esta manera. Lo que vamos a ver a la salida en nuestra carga, que es una resistencia de 1K, es tal cual el voltaje de entrada. ¿Por qué? Analicemos. Este es nuestro voltaje de entrada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Se nos dice que por esta línea no va a haber corriente. Y si no hay corriente, pues no hay una caída de tensión en la resistencia y absolutamente todo el voltaje de esta fuente va a recaer en este nodo. ¿Sí? Entonces fíjense que usamos la regla número 2. Dijimos que en la entrada, que la corriente de entrada es igual a 0, por tanto, este voltaje es el mismo voltaje en este nodo. El voltaje de entrada está presente en este nodo. Ahora, usemos la segunda regla. Si este voltaje debería ser igual a este, pues efectivamente debería ser igual a este voltaje. Mire que la línea no tiene ninguna resistencia acá, pues obviamente aquí vamos a tener Vin. Y pues la salida, ¿qué valor tendría? El mismo voltaje de entrada. ¿Sí? Pero no, me perdí. Ok. Entonces, a ver, dijimos que como acá no hay paso de corriente, el voltaje sobre la resistencia va a ser igual a 0. Y si no hay caída de tensión, este voltaje se va a ver reflejado en este nodo. Digamos, este nodo que estoy señalando acá con un circulito. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Sí, ya. Listo. Esa es la primera regla. Perdón, es la segunda que pusimos acá. Ahora, la segunda nos dice que el voltaje en este nodo que se conecta a la primera entrada es igual al voltaje que hay en el nodo de arriba. Entonces, en este nodo también, ¿cuánto voltaje va a haber? Va a haber un voltaje igual a Vin, porque se tiene que cumplir la segunda regla. Bueno, pues, las dos reglas se tienen que cumplir. Siendo así, como esta línea conecta directamente con la salida, pues en toda esta línea, en todo este nodo, va a haber un voltaje igual a Vin. Y esta línea se va a conectar directamente con la salida, Vout. Y por tanto, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Pero en ese caso luego no se baja el voltaje al pasar por esa resistencia de 9K. Esa es la cosa. Recordemos que por aquí no hay paso de corriente. Si no hay paso de corriente, recordemos, ¿cuánto sería el voltaje en la resistencia de 9K? Si por esta línea no hay corriente, dijimos que es 0. Recordemos que
Si decimos que esto es cero, todo esto es cero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Va a ser igual al voltaje. Exacto. Va a ser. La corriente igual a cero, o sea, sería 0 multiplicado por 9K, es decir, 0. Si una resistencia no tiene paso de corriente, es prácticamente como si no la hubiera, Cali. ¿vale? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Y ahora Profe, una miremos. pregunta. Sí, 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 señor, claro. Digamos, esa aplicación de ese amplificador sería útil si yo tengo un sensor, no sé, conectado y el tramo es muy largo y, y yo lo quiero conectar. Entonces, para que me pierda, por ejemplo, el voltaje sería hacer como un amplificador seguidor para seguirlo manteniendo y que se lleve esa misma señal o no sé. Exactamente, algo así parecido. Si tenemos, por ejemplo, una señal de audio y tenemos un cable muy, muy largo que tenga una impedancia grande y lo conectamos directamente a un amplificador operacional, obviamente, como no hay un paso de corriente, sino un paso de voltaje, pues no se cae la tensión de entrada, se transmite directamente y lo que se encarga este amplificador operacional es de darle potencia, por decirlo así, a la salida, sin necesidad de que se, o sea, sí, sin necesidad de que se pierda potencia en el trayecto. Listo, profe. Vamos a mirarlo en la simulación. Seguidor. Bueno, aquí yo ya puse, o sea, ya hice la simulación con mi LM741. Igualmente, si alguno quisiera esta simulación, yo voy a poner estos archivos en el material de clase. Lo único que sí tendrían es que cambiar este elemento porque este elemento yo lo importé desde otras librerías. Entonces, pues lo que podrían hacer es poner cualquier otro amplificador operacional. Aquí hay muchos, entonces pueden poner cualquiera y les va a funcionar bien, sin ningún lío. Siempre que tenga 5 pines, lo pueden poner acá y les va a funcionar. Listo. Ahora, entonces, miremos el ejercicio como lo íbamos viendo. Esto era de 9K y esto pongámoslo también de 9K. Listo, vamos a correr. Entonces, tenemos el primer circuito. Vamos a ver, vamos a validar esto. Tiene una señal sinusoidal desde 0 hasta 10. Ahora, vamos a ver cuánto es el voltaje de salida. Fíjense que no llega a más de 1 voltio. $989 milivoltios. Bueno, en algún momento será 1 voltio. Listo. Como les dije, se recorta el voltaje si lo ponemos así directo. Pero ¿qué pasa si lo ponemos mediante un amplificador operacional? Profe, pero yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué pondríamos en el caso anterior esa resistencia de 9K? Es que es la cosa, nosotros hay veces no podemos escoger la impedancia de una fuente. Era el caso Entiendo. era el caso del compañero, que nosotros tuviéramos, por ejemplo, la salida de un equipo de sonido y tuviéramos que usar un cable muy largo, muy, muy largo, y que no fuera de buena calidad y que tuviera una impedancia grande, una resistencia grande, porque pues es muy largo. Entonces es la cosa. Si nosotros no podemos escoger esto, esto es una aplicación que nos sirve para que no se caiga el voltaje.
Vale, profe. Y hay otra pregunta que me surge, Sí, que claro. tenía desde hace rato, y es, el amplificador operacional pues necesita, usted nos comentaba que necesita ser alimentado de forma dual, ¿no? De Sí, más sí, 12 y menos 12, digamos, en un sí, ejemplo. señor. El problema es que yo no en cualquier parte voy a tener una fuente dual. Mm, Entonces, si yo tengo que implementar un amplificador operacional en un circuito X, digamos que sea pequeño, tengo que montar dos circuitos de potencia, uno que me convierta para alimentar el amplificador y además el otro que me reciba la señal. Bueno, pues realmente para esas situaciones, claro, toca tener dos fuentes, porque pues es lo necesario para que se pueda, este amplificador pueda funcionar como funciona el amplificador ideal, ¿sí? Con las reglas que vimos antes. Lo que normalmente se hace es que, por ejemplo, esta configuración la vemos a la salida de por ejemplo, eh, de un transformador. Normalmente un transformador viene en dos salidas, una de 12 voltios y una de menos 12 voltios, con un tap intermedio. Y en ese caso son las que o sea, son las que alimentarían a nuestro circuito después de hacerle un rectificado, de rectificar la señal que sale. Es la que se utiliza como para alimentar este. Igualmente, también se venden algunos chips que lo que permiten es hacer esta aplicación. Y además de eso, también podemos decir, por decirlo así, podríamos engañar un poco a este elemento con un tipo de amplificación que se llama la amplificación unipolar. Pero pues eso ya es más avanzado. Donde solamente tendríamos que utilizar una fuente. Diga usted, por ejemplo, no sé, una batería de 9 voltios. Ajá. Ah, vale, profe, perfecto. Vale, Pero entonces, esas aplicaciones las veremos en algún momento en este curso o ya se salen del... pues ya es más avanzado. Podríamos verla si ustedes quieren realmente, pues la idea es ya tener como un recorrido en eso, porque pues se vuelve más complejo el diagrama, pero sí, lo podríamos ver sin ningún problema en la próxima clase. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, la cosa, va- quedamos con la prueba de este, listo. Entonces, este voltaje de entrada, 10 voltios, 10 voltios picos. La salida es exactamente la misma, fíjense ustedes. No hay ninguna caída de tensión, aunque los valores de la resistencia son iguales que en este ejemplo. ¿Listo? Entonces, la cosa funciona. Este elemento, con esas dos reglas que se ponían, puede hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, lo que hace él es en la entrada no inversora, ese voltaje llevarlo a la inversora y ya, ¿cierto? Exacto, o sea, como en ambos pines tiene que haber el mismo voltaje, pues en uno, por decirlo así, entra y en el otro sale. Mm, Y es lo Y, que especifica el valor del voltaje de salida. y la corriente que tengo en la fuente, ¿cómo hace para que sea la misma que sale? O sea, Es, es que no es la misma corriente, es el mismo voltaje, pero es diferente corriente. Si medimos la corriente acá, fíjense, la corriente que entra acá es muy pequeña, 96 nanoamperios. Entonces, por eso no hay una caída de tensión en la resistencia de 9K. Pero si vamos a ver la corriente que sale de nuestro amplificador, vamos a ver que es una corriente grande, 10 miliamperios. Eso es lo que hace este amplificador. Él da la corriente necesaria para darle la potencia para dar la potencia necesaria para alimentar la resistencia pequeña.
Y el Profe, un amplificador de eso se puede conectar directamente. Al tiempo, el tiempo, íbamos con el otro compañero. qué pena. Y la corriente, él me imagino que la sacará de la alimentación de los 12 y menos 12, ¿sí? Exactamente. Esta corriente, pues, viene de acá. Fíjese. Pero si esa El, corriente es DC, también la tendría que convertir en AC, ¿no? no necesariamente, o sea, fíjese que una da el voltaje positivo, la Ah, otra pues sí. una da la corriente positiva, otra da la negativa. Es Sí. simplemente cuestión de que para compensar el voltaje interno, pues no es que se tenga que transformar de DC a AC, sino que simplemente las variables por dentro hacen su cometido. Para nivelarse, pues tienen que equiparar el voltaje, entonces, pues por eso vemos como una especie de AC, pero no es que haya un convertidor adentro. Listo, ingeniero. ¿Listo? Sí, seguimos con el otro compañero. El otro compañero quedó perdido. Preguntaba que, pues, ¿cuál es el fin entonces de la resistencia de Mare? Sí, o sea, no se puede conectar entonces el amplificador directamente si lo que queremos es pasar el voltaje, el mismo voltaje a la carga. Es que es la cosa. Hay veces no podemos escoger tener o no tener esta resistencia. Era el ejemplo que decía el otro, que le decíamos al otro compañero. Hay veces nosotros vamos a tener generadores muy malos que tienen una impedancia grande asociada, o sea que no es una resistencia física que vamos, sino es una impedancia grande asociada. O por ejemplo, tenemos cables muy largos que pues obviamente entre más largo el cable y menos grueso, lo que va a hacer es aumentar su resistividad. Entonces hay veces que no podemos escoger tener o no tener esta resistencia. Por ejemplo, o sea, por supuesto que si no la tuviéramos todo sería perfecto, no tendríamos que utilizar el amplificador. Pero ¿qué pasa si no podemos escoger no tenerla? Si de todas maneras tenemos que tenerla, pues ahí grave. Y de hecho, pues yo creo que, pues bueno, tal vez nos fuimos un poquito a la miércoles poniendo una resistencia tan grande. Pongamos una resistencia un oscilador normalito de los que venden en la novena. La impedancia de salida, que no la podemos escoger, no es una resistencia asociada al chip, o sea, no es una resistencia que yo conecto al chip, sino es una resistencia interna, es de un K. Y bajo eso, igualmente, la señal se nos dividiría a la mitad. Si quisiéramos alimentar una resistencia de un K. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si necesitamos sí o sí este elemento, porque pues no podemos perder la mitad de nuestra señal. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿y ese amplificador tiene algún nombre en específico, pues, o sea, nombre comercial más utilizado? pues, o sea, el amplificador Ah, es ok, el ok, ok. LM741, Y puede ese era el haber 741. LM353 o LF358, hay muchas referencias, muchas, Ok. muchas, muchas. Pero entonces, pues, esta configuración que se hace a partir del amplificador se llama amplificador seguidor. ¿Listo? Entonces, pues, es una aplicación que nos permite sin importar la impedancia de entrada, la impedancia de salida del generador, alimentar una carga cualquiera. ¿Listo? Bueno, entonces, claro este primer circuito. O sea, está claro cómo se hace, se alimenta. Sí, profe, claro. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces sigamos en Sí, profe. complejidad. Entonces, listo, perfecto. Eso es lo que teníamos. Sabemos que el voltaje de salida es el voltaje de entrada. Aquí lo que vamos a tener es que la ganancia infinita es ganancia dividido sobre 1 más ganancia, pues prácticamente, como les decía, esto es prácticamente nulo.
el divisor. Entonces lo que vamos a tener es voltaje de entrada igual al voltaje de salida. Bueno, vamos con el amplificador inversor. ¿Listo? Este es otro tipo de configuración. Listo. Entonces, vamos a coger lo de la simulación que yo hice acá. Y vamos a ver. Bueno. Entonces, copiemos. Pongámosle pantallazo. Así para que nos quede más bacano. Listo. Entonces, bueno. Entonces, vamos a ver. Obviamente, pues ya aquí es algo más complejo. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Utilizando las dos reglas. ¿Listo? Vamos a traspasarlas acá para que podamos seguirlas siempre como que las tengamos presentes. Entonces, bueno, primero que todo, es importante saber, digamos, cómo definir como los nodos, las cosas comunes que hay. O sea, siempre vamos a hacer mediciones de voltajes nodales, ¿listo? Entonces, si podemos solucionar, si podemos simplificar algunas cosas, pues nos quedaría mucho más fácil el análisis. Entonces, miremos una cosa. El voltaje que hay aquí en tierra, pues es obviamente cero, ¿no? Y si aquí hay 0 voltios y aquí no pasa corriente, pues pasa lo mismo que en la anterior. Como que no hay paso de corriente, no hay caída de tensión y de por sí lo que vamos a tener es que en esta salida el voltaje, en esta entrada, perdón, el voltaje nodal sea de 0 voltios. ¿Se entiende por qué, muchachos? Sí, profe. No, ingeniero. ¿Será que ¿No? me puedo volver a explicar otra vez? Claro, sí, señor. Entonces, dijimos, bueno, entonces vamos de nuevo. Dijimos que en esta entrada, que por esta entrada no pasaba corriente. La corriente es igual a 0. Y sabemos que en cada voltaje que va a tierra, o sea, cada nodo que va a tierra, el voltaje es igual a 0. El voltaje acá es igual a 0 voltios. ¿Estas flechitas son la Tierra? Señor, esa es la tierra. ¿Sí? ¿Esas? No. No, pues claro, se ven como flechitas, pero no. La tierra se puede representar así o se puede representar así. En este caso, pues el programa la pone así. Entonces, ese es el punto neutro, ese es el punto cero. Entonces, pues tenemos un valor igual a 0. Como no hay paso de corriente, va a pasar lo mismo que en la anterior vez. No hay caída de tensión en esta resistencia. Entonces, si en este nodo hay 0 voltios y no hay caída de tensión en esta resistencia, lo más lógico es que en este nodo
hayan los mismos 0 voltios que hay al otro lado de la resistencia. ¿Sí? Sí, señor. Es lo mismo que en la anterior. En la anterior, como no había paso de corriente, el valor del voltaje que había a este lado de la resistencia era el mismo al otro lado de la resistencia. Aquí es igual. Solamente que acá no tenemos un voltaje que usted diga 10 voltios, 5 voltios, sino tenemos 0 voltios. Entonces, pues al otro lado habrá 0 voltios, porque no hay paso de corriente. Listo. Entonces, hasta acá vamos. Ahora, si acá hay 0 voltios, pues, y dijimos que el voltaje, o sea, ya cumplimos con esto. Ahora, aquí no hay paso de corriente. Dejémoslo de una vez claro. Y por otra parte, el voltaje en uno de los nodos tiene que ser igual, en uno de los nodos de entrada debe ser igual en el otro nodo de entrada. Entonces, de por sí, este 0 voltios se traslada aquí también. Porque, miren, tenemos que cumplir esto. 0 igual a, o sea, 0 voltios, 0 voltios. Y pues ese sería el mismo voltaje que tendríamos en este nodo. 0 voltios. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahora, vamos a, o sea, como por acá no pasa corriente, sabríamos que toda la corriente que pasa por acá se traslada de un lado al otro. Entonces, vamos a ver. Llamemos esta I, perdón, I1 y llamemos esta I2. Entonces, I1 es igual a el voltaje que hay en un extremo, este extremo, menos el voltaje que hay en el otro extremo, que ya sabemos que es 0 voltios, sobre el valor de la resistencia. Vamos a ponerle R3. ¿Listo? Pues se me olvidó cambiar estos para que quedara como más estándar, pero pues bueno, lo vamos a basar en este esquema. Listo, está claro el valor de la corriente, ¿cómo la llamamos? Sí, señor. Listo, ahora vamos a hallar el valor de la corriente 2. Esta corriente 2, decimos, entonces, la cola, el voltaje que hay en la cola, 0, menos el voltaje que hay en la cabeza. Que pues este nodo, todo este nodo, es el mismo que va a dar, que va a mostrar el voltaje de salida. Entonces, sería 0 menos V out sobre el valor de la resistencia, R4. Y como sabemos que por acá, por este camino, la corriente es igual a 0, pues por ende la corriente 1 debe ser igual a la corriente 2. Y por tanto estas expresiones pues deben ser iguales. Ya le quitamos el 0, Vin menos 0, Vin. Igual a 0 menos Vout menos Vout sobre R4. Y si quisiéramos, si despejamos el valor de Vout, nos va a quedar que es igual a el valor de B, el inverso del valor de BI multiplicado por R4 sobre R3. Esa es la expresión a la que llegamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que, primero, el voltaje de salida va a salir en relación a los valores que pongamos en las resistencias
3 y 4. Y también que va a salir negativo. Pero entonces, si nosotros ponemos unas resistencias que nos convengan, este puede ser un amplificador de las veces que nosotros queramos. Por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, que R4 es, digamos, 20 kiloohmios y R3 es de 10 kiloohmios, pues lo que vamos a encontrar es que 20 sobre 10, 2. Es decir, que el voltaje de salida sería igual a menos 2 veces el voltaje de entrada. ¿Claro? ¿Cómo llegamos? Sí. Listo. Lo que pasa es que, bueno, estas dos fórmulas no nos permiten ver de una vez pues la aplicación de todo, pero cuando llegamos a la expresión final, esta expresión sí nos va a saber para qué sirve dicha configuración. Aquí solo es cuestión de decir, claro, pues bueno, nosotros podemos o atenuar la señal, es decir, hacer R3 más grande que R4 para que el voltaje de salida sea menor que el voltaje de salida sea menor que el voltaje de entrada, o hacer más 4R4 para multiplicar nuestra señal. Entonces, lo que vamos a ver es que sin importar el valor de R1 o de R5, podemos ponerles cualquier valor. Lo importante son el valor de este y el valor de este. Pues vamos a ver, vamos a cerrar este. Vamos a ver que a partir de un voltaje de 10 voltios, aunque, bueno, lo puse muy grande. Toca ponerle más poquito. Ya vamos a ver por qué. Y ahorita ponemos el ejemplo donde hay 10 voltios. De un valor de voltaje de 5 voltios, vamos a tener al final. Wow, se me está recortando. Claro, pues no le corrí. Eso, ahora sí. De un valor de entrada, de un voltaje de entrada de 5 voltios, vamos a tener una salida invertida, pero de 10 voltios. Entonces, pues lo que hay que quedarnos a partir del análisis es simplemente con la ecuación final. ¿Listo? La ecuación final nos va a decir qué utilidad tiene eso. Y pues simplemente reemplazamos las resistencias que queramos, según las que tengamos. ¿Listo? Pero esa resistencia R1 siempre debe ser de 10K. Puede ser de cualquier valor. Es una resistencia que como no le pasa corriente, puede ser de cualquier valor. Incluso puede no haber resistencia. Y va a pasar exactamente lo mismo. Se pone es porque es una buena práctica tener una resistencia en ese pin para que no haya problema con la corriente de vías, la corriente offset, ¿sí? Pero pues fíjese que igualmente, si esta resistencia fuera de todas maneras muy pequeña, digamos un ohmio, igualmente el circuito seguiría funcionando sin ningún problema. Es simplemente como una buena práctica. Y esta resistencia pues también puede ser muy pequeña. No va a definir el valor del voltaje de salida. Ahora, ¿qué pasa? Ciertamente, pues obviamente esto, el valor de salida no sale de la nada. ¿Cómo 5 voltios se pueden convertir en 10? Bueno, obviamente pues es gracias a la alimentación. ¿Qué pasaría si esta alimentación, o sea, bueno, si nosotros dijéramos, uy, tenemos una resistencia, una entrada de 5
voltios, pero yo quiero que se amplifique 3 veces. Bueno, podríamos cambiar el valor de esta resistencia para que la relación sea 3:1, es decir, que se amplifique 3 veces. Pero ¿qué pasa? No, vamos a estar limitados por la alimentación, porque como les digo, esta señal no sale de la nada, tiene que salir de algún lado. Y pues obviamente la alimentación, que es de 2 y menos 12, es lo que limita cuánto yo puedo amplificar. No voy a amplificar más o menos como 11 voltios. Más o menos siempre este amplificador se come un voltio en lo que tiene internamente. Y pues lo que va a pasar es que si yo no, o sea, yo para amplificar pues necesito subir estas fuentes, digamos a 15 voltios. Y si lo hago, digamos, bueno, solo subámosle el 1. Fíjense que ya arriba ya nos está, bueno, pongamos un valor más grandecito, porque 15 quedó como muy a ras. Fíjense que ya la parte de arriba se está amplificando bien y la parte de abajo no. Tal cual. Es porque ¿de dónde vamos a sacar menos 15 voltios si aquí lo máximo que hay es menos 12? No tiene sentido. Tenemos que darle lo necesario. Y pues, obviamente, lo que habíamos visto antes, ¿cuánto es la diferencia de máximo? Debe ser de 44. Entonces lo máximo que podemos ponerle al lado y lado es 22. Y lo máximo que vamos a poder amplificar es 22. ¿Listo? O sea, es hasta 22 voltios. Más allá, bueno, 21. 21 porque, sí, como les digo, siempre se come un voltio. Entonces, ni modo. Bueno. Vale, profe. Entonces, la idea de estos ejercicios, de estas configuraciones, es sacar las ecuaciones, ¿sí? Entonces, dado que nos toca nuestra parte práctica, y pues no queremos hacer esto más, o sea, queremos como que se solidifiquen un poco las ideas, vamos a bueno, aquí están las ecuaciones, pero vamos a hallar, así como tarea, pero pues ni siquiera voy a calificarla, pues es más como para que ustedes caigan en cuenta si saben hacer las ecuaciones o no. ¿Cómo llegar a, por ejemplo, esta expresión? ¿Vale? De hecho, pues está, no me había fijado y está como con diferente notación. Pero pues una buena idea para guiarse es lo que yo tengo acá. Los ejemplos que ya tengo acá. A ver. Traten de, o sea, estas ecuaciones están por todo lado. Traten de sacarlas por ustedes mismos. Así van a saber si entendieron o no y van a tener para preguntarme la próxima clase. ¿Listo? Entonces, la idea sería que si quieren tómenle un pantallazo ahí o pues vean el video en el minuto, a la hora y 53 segundos, 54 segundos, pues saquen la ecuación de y saquen la ecuación de el sumar. Si las pueden sacar, entendieron bien el tema. Si no, no lo entendieron bien. ¿Listo? Es cosa ya de ustedes, muchachos. El ejercicio al final, el ejercicio práctico y laboratorio es coger un circuito grande de estos y empezar a sacar las ecuaciones. Entonces, pues, ¿para qué se miente? ¿Listo? Entonces, otro pantallazo, otra cosa. Saquen la función
Primero del amplificador no inversor y segundo del amplificador sumador. Y prueben. Para que el simulador les va a ayudar a saber si pudieron ejecutar bien, o sea, si saben conectar bien el amplificador. ¿Listo? Y de pronto, bueno, pues para guiarnos, ¿dónde estarán las ecuaciones? Ah, O bueno, no sé. escriba amplificador operacional no inversor y le aparece ¿El primero cuál era, perdón? el primero, amplificador no inversor. Listo, Y el siguiente, el amplificador sumador. listo. ¿Listo? Ya la próxima clase vemos más y vemos, pues obviamente, más complejos. ¿Vale? Bueno, bueno muchachos. Entonces, si no hay preguntas de esto, vamos a tomar un break de 10 minutos. Obviamente voy a subir estas dos simulaciones que he mostrado, la de el inversor y la del seguidor. Eh, ese código corre en cualquier simulador Spice, pero pues bueno, si tienen dudas, pues montenlo directamente en el Ente Spice. O si lo quieren montar en algún otro lado, pues simplemente siguen el esquemático y ya. Obviamente esto todo está en video. Entonces, bueno. Listo, entonces, 8:26 nos volvemos a ver. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Vale, perfecto. Bueno, entonces, un descanso y ya nos vemos.